caso tiene muchas similitudes con el de Ángeles Rawson. Ocurrió también en un edificio de departamentos en Floresta. En este edificio había una portera, pero los fines de semana el portero suplente, digamos, era el hijo de esta mujer. Una joven que había venido del interior, que vivía en ese edificio, que ejercía la prostitución, desaparece y la mamá de este hombre, el portero de los fines de semana, le dice a la policía que su hijo le confiesa que había sido el autor de esa desaparición, es decir, de ese crimen. Incluso, como nunca se encontró el cuerpo, se creyó que pudo haberla arrojado a la basura. Y tengo entendido, le vamos a preguntar a Mauro, que se pidieron allanamientos, que se pidió colaboración a la gente de SEAMSE, pero le argumentaban que era muy difícil porque había que hacer excavaciones muy profundas, ya que había pasado algún tiempo. Y lo novedoso del caso es que fue condenado sin siquiera la autoincriminación o la confesión de parte del condenado como responsable del crimen. 2007 en el barrio Flores. 2007 en Floresta. A ver, el punto de contacto, como decía Débora, es: ¿se puede condenar a alguien sin saber el cuándo, el cómo y el dónde? Bueno, este tribunal o esta sala de la Cámara de Casación, que es la cuarta, y el por qué, dijo que sí. Y encontró elementos para condenar también a un encargado de edificio, vamos a dar su nombre, Alfredo Daniel Buassi. Fue sentenciado a 13 años de prisión por asesinar a Máxima Ramona Escobar Martínez, 19 años, paraguaya. Ejercía la prostitución bajo el nombre de Tania. ¿Qué dice la sala de la Cámara de Casación Penal? Que se puede igual condenar sin tener completos estos requisitos, estas preguntas, cómo, cuándo y dónde, porque hay prueba indiciaria que permite por lo menos acercar alguna aproximación incluso, de lo que pasó. Creo, Mauro, que se encontró algún rastro de sangre compatible con la víctima en el mismo genético, ¿no? En el edificio. Si te parece, vamos a consultar al fiscal Nicholson, que tengo entendido que ya nos está escuchando respecto de este caso. Doctor, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, nosotros planteábamos, por un lado, las similitudes y después también quizá poder pensar si sienta precedente el hecho de que no haya móvil, en este caso, bueno, en el de Ángeles Rawson no se ha podido establecer aún exactamente el lugar, pero sí se sabe que fue en el edificio, sin embargo hubo un fallo condenatorio. Bueno, en los aspectos probatorios, yo lo que tuve ahí, contrario al criterio de dos de los jueces del Tribunal Laboral, era que se podía ubicar en tiempo, aunque no fuera preciso, en lugar dentro del edificio, por lo menos 2 lugares donde apareció la sangre de ella, con lo cual no era necesario reconstruir exactamente cómo ocurrió, y ni siquiera el móvil, o sea, él la agredió a ella, o sea, si fue por un intento de abuso sexual o no, es algo que nunca podremos determinar, pero esos aspectos básicos están. Entonces, ahí en la Cámara consideró que eso está aprobado. Después estaba el tema de que en este caso no apareció el cuerpo, ¿no? Claro. No apareció el cuerpo, es cierto. Y la madre de la persona bueno, que condenaron por el crimen es la que dice a la justicia, mi hijo la mató, mi hijo me contó lo que sucedió. Ella llama a la policía, pues se asusta porque él le dice que necesita la tarjeta para alquilar un transporte para llevar el cuerpo. Y ella se asusta y llama a la policía, pero lo que pasa es que esa prueba no la podemos tomar en cuenta nosotros, porque la madre no puede declarar contra el hijo. Igual está el testimonio del policía que escuchó eso, y eso es un dato más también para tener en cuenta. Pero la prueba determinante es que se encuentra sangre en una parte en la planta baja y en la terraza, y que se demuestra que es sangre de la chica, o sea la chica fue golpeada y con abundante sangre ahí en ese lugar, y además en otro edificio, ahí cerca, también se encontró sangre de la chica. Doctor, así lo concreto entonces es que la prueba que lo incrimina a él, o que se toma en cuenta para incriminarlo, son esas manchas de sangre, y el indicio de lo que declara la madre, que no se toman en cuenta del testimonio de la madre, sino del policía que estaba en ese momento cuando la madre decía lo que decía. Declara, eso es lo que inicia el sumario, exactamente. Y el hecho de no tener la confesión por parte del responsable, en este caso el portero que fue condenado, eso habla de que es la íntima convicción de su parte, y también acá en este caso de los miembros de la Cámara que dicen, bueno, no, esta persona es responsable. No, pero no es necesaria la confesión, o sea, se puede mostrar por diferentes modos. Acá, o sea, lo que fuimos viendo en el juicio es, bueno, está la sangre, eso es el ADN y científico, está demostrado que la chica fue golpeada ahí. O sea, bueno, ¿quién tenía acceso? Porque si me pongo un abogado del diablo puedo decir, no, la chica se cortó un dedo y esas manchas quedaron registradas allí.
Sí, bueno, era el lugar donde tenía acceso el portero, tanto abajo como arriba, y había abundante sangre. Después, en otro edificio donde el portero también tiene acceso, Claro, porque hacía unos servicios, se encuentra una remera con manchas de sangre también, en un lugar cerrado con llaves, también en la terraza. O sea, ¿Remera de la víctima? sí, ahí la había puesto en agua, la remera entonces se había destruido en parte el perfil genético, pero un 50% daba igual al de la chica, entonces era una prueba bastante consistente. Claro. O sea que aparece en todos los lugares donde está el portero, aparece sangre de la chica. La chica desaparece esa tarde a partir de las 3:30, deja todas sus cosas, hasta sus documentos en el departamento y el celular muere ese día. Entonces eran elementos más que contundentes respecto a la participación del portero, porque era el que tenía acceso a ese lugar en ese día, que tenía los medios para trasladar la remera al otro departamento, que es al otro edificio donde es que el claro, lo que, también. doctor Zeta lo saluda, lo que se llama la prueba indiciaria, ¿no? Colectar prueba indiciaria que permite reconstruir lo que pasó. Me quedé con un párrafo de su acusación fiscal, donde usted dice, no se puede absolver a Guasi. Recordemos que en el juicio oral se va absuelto, usted apela y la casación lo condena, ¿sí? No se puede absolver a Guasi porque respecto a algunos interrogantes no existen pruebas precisas. Y dice usted, no sabemos la hora en que la mató, pero sabemos que la mató ese día después de las 15:30. No sabemos con precisión dónde, pero sí que fue en el edificio de Bacacay 3862, muy probablemente en la planta baja. No sabemos exactamente cómo se produjeron los golpes, pero sí sabemos que fueron suficientes como para hacerla sangrar y ocasionar su muerte. En este punto le quiero preguntar, este tipo de sentencias a la que arribó el tribunal, la Cámara de Casación, sin dónde, sin cuándo, ni cómo preciso, ¿sí? Queda al arbitrio de cada tribunal. Digo, acá vemos un caso concreto. El tribunal oral dijo no me alcanza para nada y la casación dijo me alcanza para todo. ¿Se depende de la interpretación de la prueba que haga cada tribunal? Bueno, siempre depende de la interpretación. O sea, yo en el recurso de casación fundamenté y concordando con uno de los jueces que votó en disidencia, ¿no? Porque a mi juicio estaba muy equivocado y era muy arbitrario el criterio de los dos jueces. Y bueno, y los tres jueces de casación estuvieron de acuerdo conmigo. O sea, a veces no se puede reconstruir un caso por completo. Hoy lo estamos charlando mucho en este caso de Ángeles. Digo, es muy difícil a veces llegar a la prueba. La prueba directa es como la excepción en general de la norma, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la chica esta Ángeles, me parece que una prueba contundente es el tema del ADN también, ¿no? Vinculado con el imputado. Yo no sé si se podrá reconstruir sin confesión exactamente cómo fue, si la golpeó por tal razón, o cómo se inició el incidente, o cómo fue que su cuerpo fue a parar a determinado lugar, pero no conozco el caso más allá de lo periodístico, pero si se puede demostrar la vinculación de él con la víctima en ese día y con hechos de violencia... Puede alcanzar para condenar. Digo, el caso que usted intervino es un ejemplo, ¿no? Faltó acreditar un montón de cuestiones, pero las que se acreditaron para la Cámara de Casación alcanzaron para llegar a un veredicto condenatorio. Exactamente. Ahora, doctor, me gustaría preguntarle en este caso, ¿cuál era el perfil del portero que fue condenado? Porque mucho se dice, por ejemplo, en el caso de Ángeles, que bueno, se conocen los testimonios de la familia, del portero, de los vecinos, que era tan servicial, que es una persona que no tenía otros antecedentes de violencia. En el caso de en el que usted intervino, ¿se pudo establecer un perfil de este hombre? Y exactamente igual, declararon vecinos y ninguno, este encargado era hijo de la encargada titular y su padre había sido el encargado durante como 30 años y ninguno habló mal de él y la esposa de él incluso declaró en el juicio y declaró a favor de él, pero la explicación de cómo aparece la sangre de esta chica que desaparece esa tarde en los lugares donde él tenía acceso no pudo dar ningún tipo de explicación al respecto. ¿La chica vivía ahí? ¿Cómo? ¿La chica vivía en el mismo edificio? La chica vivía en ese edificio, sí. Claro, otro elemento más. Y respecto del cuerpo, que nunca ha aparecido, doctor, tengo entendido que también se infirió, aunque no se pudo probar nunca, que pudo, teniendo en cuenta que los porteros tienen el manejo de la basura, que pudo haberla arrojado también a la basura y se pidió a SEAMSE colaboración, pero no se encontró nada. No, la hipótesis es esa porque, como, bueno, obviamente, aunque no se tuvo en cuenta la declaración de la madre, pero la policía sabía que él estaba buscando cómo deshacerse del cuerpo, la hipótesis es que se deshizo de esa forma. Se buscó en algunos baldíos que había cercanos y otros lugares a ver si podía estar y no se encontró. Entonces después la reconstrucción llevó a que tenía que estar en determinada zona del SEAMSE, pero cuando se fue ahí al lugar,
la verdad que los bomberos y toda la gente que tenía que trabajar dijeron que era una tarea imposible. Claro. Buscar en no sé cuántos miles de metros se lo cuadrados. pregunto porque mucho se especuló también en el caso de Ángeles, que fue absolutamente fortuito el hecho de haber encontrado el cuerpo, porque la modalidad es tan aleatoria de el tratamiento de la basura. Lo que va a la pila de basura y lo que se va a seleccionar. Claro. Así como fue al lugar donde se selecciona y la gente que trabaja allí encontró este cuadro macabro, ¿no es cierto?, del cuerpo de Ángeles entre la basura, también pudo haber ido a esa pila general en donde nada se encuentra, como les pasó a ustedes, ¿no?, en la investigación de este otro caso. Claro, acá no, al final no se excavó en el lugar, entonces del cuerpo no sabemos nada. O sea, lo que sabemos es que esta chica durante años no se ha comunicado con la familia y se veía por los llamados que hablaba todos los días con su familia y dejó todas sus pertenencias, hasta el cargador del celular. Claro. El celular no se usa más esa noche y su sangre aparece por distintos lugares donde solo tenía acceso el encargado. Doctor Nicholson, ¿cuál era el perfil psicológico de esta persona? Las pericias psiquiátricas, ¿qué dijeron en su momento? Mire, no recuerdo en detalle, pero me parece que no había nada demasiado llamativo, no esperen contar normalmente que diga que es un psicópata ni un abusador sexual, o sea, no había nada. En su opinión, por ahí que no tenga que ver estrictamente con la causa, ¿por qué él nunca, por ejemplo, confesó el crimen cuando ya todas las pruebas allí lo rodearon y en definitiva lo terminaron condenando? Bueno, no confesó y sería seguramente el consejo de su abogado defensor, porque confiaría, primero en el caso este, al no estar el cuerpo, trataron de pelearlo por ese lado, claro, la defensa, y le fue bastante bien, porque de 3 jueces 2 dijeron que no era culpable, no podían condenar. Claro. Yo busqué antecedentes de otros casos donde se ha condenado sin el cuerpo por un montón de indicios que demuestran que esa persona realmente ha sido asesinada, ¿no? Hay un elemento, doctor, que me fijé en lo que fue el final de este caso, que si bien no tuvo valor, usted lo aclaró, los dichos de él a la mamá, escuchado después por un policía que le toma la declaración a la madre, da a entender un posible móvil de toda esta historia, que es que esta chica, esta prostituta, la víctima, Tania, lo había amenazado a Guasi con revelarle a la mujer de Guasi esa relación. ¿Pudo haber sido el móvil por más que no se probó? Por lo que escuchó el policía, no es que hubiera habido una relación, sino que él quiso tener una relación con ella y ella no aceptó y entonces le amenazó con decirle, contarle a la esposa. Ajá. Había una testigo que había declarado en la instrucción, que después no la consiguieron para el juicio, que había dicho que él muchas veces ella se olvidaba la llave y él como favor le abría la puerta, y que le había dicho, bueno, a ver si me pagás de tal forma, o sea, como insinuándole que quería tener sexo con ella. Ahora, usted está contando este detalle de su causa y nos sorprende, nos miramos como diciendo la cantidad de puntos de contacto y similitudes que tiene con el caso de Ángeles Rawson, incluso este relato de mujeres que después declaran que el encargado de edificio se las quería llevar al sótano bajo el pretexto de ofrecerles dinero y demás. Bueno, la verdad que es muy sorprendente, ¿no? Un hombre que todos los vecinos respetaban, una familia a la que conocían desde hacía años. El padre de 30 años encargado, la mujer la titular, después el suplente, siguiendo teóricamente el camino que iba a seguir el padre, que iba a terminar quedando como encargado del edificio. Sí, ¿no? Incluso la pericia que vos le preguntabas, Claudio, no arrojaba un perfil claramente de un psicópata perverso o abusador. Muchos de los puntos que también se cuestionan ahora en el caso de Mangieri, ¿no? Como puede ser una persona que estaba tan bien conceptuada, un esposo tan abnegado que cuidaba de su mujer, involucrado en un crimen. Bueno, no es el primero, parece, ¿no? No, y te puedo asegurar que hay mucho más. Hay más de esta característica. Sí, en todo el proceso no declaró este hombre, ¿no? Ni siquiera para negar el hecho. No me acuerdo si hizo alguna breve declaración negando directamente. Me parece que sí, algo dijo. Bien. Bueno, doctor Martín Nicholson, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. No hay nada. Hasta luego. Adiós.